Los pasajeros gritan mientras un enorme infierno arrasa el ferry, consumiendo todo a su paso. El calor es insoportable, el humo sofocante, la desesperación se apodera mientras estalla el caos. Buscaban desesperadamente a sus seres queridos, gritando nombres con la esperanza de una respuesta. Mientras tanto, la tripulación está desaparecida. Las personas luchan para abrirse camino a través del humo, y miles de cuerpos se precipitan hacia la cubierta, solo para descubrir que el agua debajo de ellos también está en llamas. Para empeorar las cosas, hay tiburones nadando a lo lejos. Cuando los pasajeros se dan cuenta de la desesperanza de su situación, se aferran a una última y desesperada opción. Cierran los ojos, inhalan una última bocanada de aire y se preparan para saltar. Esta configuración de película de terror es la trágica historia real del Doña Paz, el naufragio del que nunca has oído hablar y que fue más mortal que el Titanic. Hoy nos sumergiremos en uno de los accidentes más mortales de la industria marítima para explicar qué sucedió, qué salió mal y por qué murieron tantas personas. Como nación archipiélago con más de 7.100 islas, 2.000 de ellas habitadas, Filipinas depende en gran medida de una vasta red de ferries para conectar a su gente. Estos ferries son más que solo transporte. Son líneas de vida que conectan comunidades dispersas a través del mar. Las aerolíneas nacionales y los ferries robustos conectan las principales ciudades y puertos, mientras que los ferries secundarios sirven a las ciudades pequeñas y las islas. Alrededor de 150 ferries grandes operan en aguas filipinas, propiedad de 30 diferentes compañías de ferries domésticas. Hay 6 tipos distintos de ferries. Algunos de los más populares incluyen los ferries de tipo roll-on roll-off, también conocidos como Ro-Ros, que transportan carga y pasajeros e incluyen rampas para que ambos puedan subir y bajar del barco más rápido. Embarcaciones que utilizan potentes motores para llegar a su destino rápidamente, y ferries de pasajeros que transportan a locales y turistas entre las islas. Sin embargo, muchos de los ferries, especialmente los ferries de pasajeros, tienen problemas serios. Filipinas no es ajena a los accidentes de envío. Hernán Fabia, el administrador de la Autoridad de la Industria Marítima, también conocida como Marina, anunció que entre 2018 y 2022 se habían registrado alrededor de 780 accidentes en el mar. Estos accidentes suelen ser causados por una combinación de mala suerte geográfica, corrupción y laxas regulaciones de seguridad. Filipinas, ubicada en la costa del sudeste asiático, se encuentra justo en el territorio principal de los tifones. Tempestades aterradoras golpean las islas con frecuencia, con 8 o 9 tifones cruzando la zona cada año. De hecho, Filipinas ocupa el segundo lugar a nivel mundial, solo detrás de la República Dominicana, en el número de personas expuestas a ciclones tropicales anualmente. Estas tormentas hacen que el viaje por mar sea suficientemente arriesgado por sí solo, pero es solo el comienzo de los problemas que aquejan a los ferries filipinos. La sobrecarga, el hacinamiento y el mal mantenimiento también juegan un gran papel en la tasa de accidentes de los ferries en el país. Incluso los políticos se han dado cuenta. Después de varios accidentes que acapararon los titulares, Paulo Benigno Aquino dijo: "Reitero mi llamado a investigar si nuestros barcos marítimos son aptos para navegar". Cuando los investigadores examinaron más de cerca estos barcos, los hallazgos fueron alarmantes. Muchos ferries filipinos no son tan aptos para navegar como deberían. Un número significativo de estos ferries son compras de segunda mano de Japón, a menudo con décadas de antigüedad, lo que los hace menos aptos para navegar que los barcos con medidas de seguridad modernas, y casi imposibles de mantener. No quedan repuestos para muchos de los ferries, ya que los fabricantes dejaron de diseñarlos hace años, si no décadas. Eso significa que los trabajadores de mantenimiento a menudo reparan de manera descuidada los problemas a bordo o tienen que fabricar nuevas piezas por sí mismos. Debido a los bajos salarios en Filipinas y los pasajeros de bajos ingresos, los operadores de ferries cobran tarifas relativamente bajas. Eso significa que luchan para hacer piezas nuevas, robustas y bien funcionantes con sus ganancias. El Doña Paz fue uno de esos barcos japoneses de segunda mano, un ferry de pasajeros construido en 1963 y operado por Sulpicio Lines en el momento del accidente. El barco había sido originalmente comprado por Sulpicio en 1975 y navegó bajo el nombre de Don Sulpicio. Pero tras un incendio en junio de 1979, fue rebautizado como Doña Paz, una solución segura para resolver cualquier problema estructural causado por el incendio. La Doña Paz fue un trágico ejemplo de problemas sistémicos que afectan a muchos ferries en Filipinas.
Los operadores a menudo vendían muchos más boletos de los que había espacios a bordo, lo que llevaba a niveles peligrosos de sobrecarga que sobrepasaban la capacidad prevista de los barcos. Aún peor, las autoridades encargadas de la supervisión estaban ausentes o eran corruptas, no logrando hacer cumplir incluso los estándares de seguridad más básicos. El resultado fue una cultura de seguridad abismal a bordo de estos ferries, tan increíblemente insuficiente que es casi inimaginable, lo cual explicaremos pronto. Lamentablemente, ningún organismo gubernamental global pudo intervenir para hacer cumplir el protocolo de seguridad. Aunque muchos países consideran sus directrices como un plan de seguridad, organizaciones internacionales de seguridad, como la Organización Marítima Internacional, no pueden regular las operaciones de ferry domésticas. Los ferries en Filipinas vendieron boletos en exceso durante todo el año, pero especialmente durante los periodos de alta demanda de viajes como las vacaciones y la temporada navideña, justo cuando zarpó el Doña Paz. El barco, que navegaba 2 veces por semana entre Manila, Tacloban y Catbalogan, estaba destinado a llevar alrededor de 1,500 pasajeros y 66 tripulantes. Esto ya era una carga aumentada desde la capacidad original del barco de poco más de 600 cuando operaba en Japón. Sin embargo, cuando el Doña Paz se preparaba para zarpar, llevaba alrededor de poco menos de 4,400 pasajeros, casi 3 veces su límite oficial. El barco solo había declarado alrededor de 1,500 o 1,600 de esos pasajeros en su manifiesto. Los números varían, ya que la Guardia Costera no le permitiría viajar de otro modo. Los pasajeros que compraron boletos de último minuto en el puerto a menudo no figuraban en el manifiesto oficial, una estrategia intencional para evitar las normas de seguridad. Y si te preguntas por qué la Guardia Costera no notó a las miles de personas extra abarrotadas en el ferry, bueno, hay una buena posibilidad de que nunca hayan visto a ninguna de esas personas para empezar. Hablaremos más adelante de por qué el trabajo de la Guardia Costera es prácticamente imposible, pero por ahora es importante mencionar que la Guardia Costera en Filipinas ha firmado muchos manifiestos sin realmente inspeccionar los barcos de los que están dando el visto bueno. Fue una práctica que salió a la luz en el caso de otro incidente de navegación, el hundimiento del MV Aya Express en Binangonan. De vuelta en el puerto, las multitudes crecían con pasajeros ansiosos por reunirse con sus familias para las próximas celebraciones de Navidad. El Doña Paz estaba destinado a seguir una ruta desde Tacloban, en la isla de Leyte, hasta la ciudad capital de Manila. Mientras tanto, en otro barco, un petrolero conocido como el MT Vector se estaba preparando para viajar desde Batán hasta Masbari. Tenía 13 miembros de la tripulación a bordo, así como más de 8,800 galones de gasolina, queroseno y aceite para Caltex. Pero el Vector no estaba en condiciones de hacer viajes, y ciertamente no estaba en condiciones de transportar carga inflamable y peligrosa. Como lo expresó después una junta de investigación, era un peligro para la navegación. No es lo que quieres escuchar antes de abordar un medio de transporte. Para empezar, el petrolero tenía un defecto de dirección y a menudo requería de 2 miembros de la tripulación para mantener el barco en curso. Eso podría haberse detectado durante una inspección oficial, pero el petrolero tampoco tenía certificado de inspección. El capitán y la tripulación del MV Vector también tomaron la audaz decisión de navegar sin operador de radio, ya que habían dejado que su licencia de radio expirara 18 meses antes. Para empeorar las cosas, la tripulación tomó una decisión imprudente e incomprensible. No había vigilante a bordo. El MV Vector navegaba esencialmente a ciegas, confiando en que el capitán detectara personalmente cualquier amenaza desde el puente. Pero llamarlo capitán es ser generoso. El maestro del barco ni siquiera tenía la licencia legalmente requerida del primer oficial para navegar un barco de este tamaño. Casi nadie a bordo estaba calificado para hacer su trabajo. El barco en sí tenía problemas estructurales importantes, y la mayoría de las licencias y certificados necesarios para demostrar la navegabilidad del Vector estaban vencidos o faltaban por completo. Sin absolutamente nada preparado o en su lugar, el Vector se preparó para salir del puerto. Mientras tanto, los pasajeros en el Doña Paz estaban apretujados en el barco. 3 a 4 personas dormían en cada litera, y en las áreas comunes no había espacio para moverse. Algunas personas incluso afirmaron que el barco ya estaba inclinándose hacia un lado en el puerto de Tacloban, y por razones que nadie puede entender hasta el día de hoy, los chalecos salvavidas del barco estaban guardados bajo llave y su radio tampoco funcionaba. Y sin embargo, el 20 de diciembre de 1987, alrededor de las 6:30 de la mañana de un domingo, el Doña Paz zarpó en lo que se convertiría en su último viaje. Más tarde esa misma noche, el barco estaba a solo 110 millas, o 6 horas de su destino final. Era una noche tranquila
y el Doña Paz acababa de entrar al estrecho de Tablas, un canal de agua que serpentea entre 4 islas navegando hacia el norte. Ciertos informes indican que sus luces de navegación estaban apagadas o fallaban. El MV Vector navegaba hacia el sur en el mismo estrecho que el Doña Paz, habiendo salido horas antes. Había un problema. Su luz de navegación también estaba apagada y su timón defectuoso no había mejorado en absoluto. El barco estaba resultando ser un verdadero desafío. Alrededor de las 10:30 de la noche, muchos de los pasajeros en el Doña Paz se estaban quedando dormidos, tratando de conseguir unas pocas horas de descanso antes de su llegada a Manila en las primeras horas de la mañana. De repente, un estruendo ensordecedor resonó en todo el ferry, seguido por el sonido desgarrador de metal rozando contra metal. Los pasajeros se paralizaron mientras el ruido ensordecedor reverberaba por el barco. Luego, una explosión cegadora y brillante iluminó el cielo nocturno. El motor tosió y murió, dejando a la Doña Paz de 2.215 toneladas varada en medio del estrecho. La oscuridad engulló el barco cuando las luces parpadearon y se apagaron. Los pasajeros, presos del miedo, miraron a su alrededor en shock solo para ver lo impensable. Fuego a su alrededor en todas las direcciones. Un hombre, Paquito Osobel, dijo: «Vi el mar en llamas». Advertí a mis compañeros que se alistaran. Las personas gritaban los nombres de sus seres queridos, intentando encontrarlos mientras apenas podían ver a través del humo y las habitaciones abarrotadas del Doña Paz. No se había activado ninguna alarma, y los pocos miembros de la tripulación que estaban alrededor corrían en estado de pánico. Los pasajeros fueron dejados a su suerte. Eso es porque el capitán y los primeros oficiales de los barcos estaban descansando o de fiesta esa noche, según diferentes relatos. Los oficiales del barco veían televisión y bebían cerveza en la sala de recreación. El capitán estuvo encerrado en su camarote viendo una película. Según un relato, la única persona en el puente era un aprendiz, que no tenía absolutamente ninguna idea de qué hacer cuando una bola de fuego envolvió repentinamente a la Doña Paz. Las regulaciones de seguridad enfatizaban que siempre debería haber un oficial en el puente monitoreando la navegación, especialmente en vías fluviales muy transitadas como el estrecho de Tablas. En la cubierta y en los pasillos del barco, las personas apenas podían moverse o respirar debido a la presión de más de 4.000 cuerpos intentando salir, aplastaba a todos. Los pasajeros en literas corrieron a los armarios cercanos con los chalecos salvavidas, pero los encontraron cerrados con llave. Sacudieron desesperadamente las puertas del armario con la esperanza de romperlas, pero fue en vano. Los pasajeros en cubierta intentaron llegar a la barandilla para saltar al océano, pero una fuga de aceite encendió la superficie del agua. Incluso llegar a las barandillas fue un problema, ya que la enorme masa de personas intentó huir del Doña Paz, que rápidamente se convirtió en una trampa mortal. Personas como Sósimo de la Rama fueron empujadas y pisoteadas por otros pasajeros y terminaron arrastrándose hasta la barandilla bajo una estampida literal. Aquellos que lograron llegar al borde corrieron el riesgo de saltar a aguas profundas cubiertas de fuego, permaneciendo demasiado tiempo en un infierno flotante. Osobel recordó: «El fuego se propagó rápidamente e incendió nuestro barco. El humo era terrible. No podíamos vernos y estaba oscuro. Intentó frenéticamente encontrar a sus compañeros». Osobel viajaba con su hermana y 3 sobrinas, pero las mujeres no se encontraban por ningún lado en la multitud de pasajeros gritando, llena de humo. Al final, perdió toda esperanza y se dio cuenta de que no servía de nada. Tenía que hacer lo que pudiera para salvar su propia vida. Observando las llamas en el agua abajo, cerró los ojos y se lanzó. De alguna manera sobrevivió al impacto inicial e intentó nadar hacia la seguridad. Aquellos que lograron alejarse del barco estaban horrorizados. Tuvo que nadar más allá de sus compañeros de viaje, que estaban gritando y en llamas o ya muertos, sus cuerpos cubiertos de quemaduras horribles. Un hombre de 18 años, Arnel Galán, dejó que sus instintos tomaran el control e inmediatamente se lanzó por una portilla en la cocina cuando comenzó el incendio. Galán tomó la decisión correcta, ya que unos segundos después la cocina explotó. Después, el adolescente flotó en las aguas alrededor del Paso Donga. Después de saltar del barco, vi el buque envuelto en llamas. Giró tal vez 2 veces y lo vi hundiéndose lentamente. El pescador Salvador Pascal y su hija de 18 años saltaron por la borda. Pascal cayó inmediatamente en agua ardiente, quemándose gravemente ambos brazos y la cara. Su hija y él se encaminaron despacio hacia la seguridad. Durante su trayecto, hallaron a un infante de 3 años flotando en el agua y trataron de llevarlo también a un lugar seguro.
Lamentablemente, Pascal notó que el niño ya había fallecido. Lo dejaron atrás y continuaron nadando. El hecho de que el capitán del Doña Paz no se encontrara en ninguna parte también significa que no se había enviado ninguna señal de socorro. El ferry se estaba desmoronando. Tanto el barco como sus pasajeros estaban envueltos en llamas, y nadie fuera de la zona incluso sabía qué estaba sucediendo. Mientras tanto, la situación a bordo del MV Vector era igual de desesperada. La parte delantera del barco se había estrellado contra el lado de babor del mucho más grande Doña Paz. La bola de fuego, como resultado de los miles de gasolina que llevaba el Vector, envolvió también al petrolero. El fuego se disparó hacia arriba, mientras la tripulación del Vector corría tratando de entender qué había sucedido. Un problema que podría haberse evitado si hubiera un vigía a bordo del barco que pudiera haber visto a la Doña Paz a la deriva en su camino y hubiera advertido al navegante para cambiar de rumbo. Los inexpertos marineros a bordo, abrumados por la situación, trataron infructuosamente de operar la radio. No había operador de radio a bordo para guiarlos, y la radio misma no funcionaba en absoluto. Tampoco salió ninguna señal de socorro del MV Vector. Irónicamente, su única esperanza de rescate era la bola de fuego en el cielo. Con pocas buenas opciones, también se lanzaron al agua. Mientras tanto, los pasajeros del Doña Paz que lograron llegar al mar, vivos y severamente quemados, ahora enfrentaban otro problema. La mayoría no llevaba chalecos salvavidas, pues los armarios estaban cerrados y las aguas aquí están llenas de tiburones. Con el agua salada picando sus ya ardientes heridas de quemaduras, los pasajeros restantes miraban más allá del mar, tratando desesperadamente de encontrar algo a lo que aferrarse para flotar y potencialmente sobrevivir, y mantenerse fuera del alcance de los tiburones tanto como fuera posible. El problema era que la explosión quemó grandes pedazos del barco, por lo que había pocos escombros, al menos escombros que no estuvieran actualmente en llamas para ser encontrados. Algunas personas en el agua se agarran a troncos flotantes. Otros encuentran maletas que han caído del barco. Se subieron a ellas esperando mantenerse vivos el mayor tiempo posible. 30 minutos después de la explosión, el Doña Paz estaba casi completamente bajo el agua. Los sobrevivientes observaban horrorizados por lo que veían. Pocos sabían ellos, su calvario apenas estaba comenzando. La tragedia del Doña Paz, desafortunadamente, no termina con el hundimiento del barco. Cientos de pasajeros más morirían en las próximas horas. Porque aunque un incendio había encendido el cielo, la ayuda no estaba en camino. Cuando ocurrió la colisión inicial, un barco de carga cercano llamado MV Don Claudio vio la explosión. La tripulación cambió de rumbo, dirigiendo el barco velozmente hacia el sitio del accidente. Las cuentas difieren sobre cuánto tiempo tardó MV Don Claudio en llegar a Doña Paz, pero la mayoría de las fuentes dicen entre media hora y una hora. Sorprendentemente, los miembros de la tripulación de Don Claudio informaron que no vieron ningún signo de los dos barcos cuando llegaron, solo escombros y miles de personas flotando en el agua. En casi nada de tiempo, la Doña Paz y el Vector ya se habían sumergido bajo el agua. 2 enormes barcos engullidos por el mar. Inseguros de qué hacer en medio de tantos cuerpos, algunos vivos y gritando, otros silenciosos e inmóviles, los oficiales del Don Claudio lanzaron una red al agua. Algunos de los supervivientes que aún respiraban y estaban menos heridos lograron subir y la tripulación pudo sacarlos del agua. Mientras los supervivientes se apresuraban a subir al barco de carga, la tripulación notó que estaban gravemente quemados y requerían atención médica. Los supervivientes eran en su mayoría hombres. Incluían a 2 miembros de la tripulación del MV Vector y 24 pasajeros, entre ellos una adolescente del Doña Paz. Los artículos de periódicos de esa época también enumeran a una niña de 14 años y a un niño de 4 años como supervivientes, aunque sus historias parecen haberse perdido en la historia. No obstante, la tripulación del carguero enfrentaba un gran problema. No podían subir a bordo a todos los que estaban en el agua, ya que no tenían el espacio o los recursos necesarios. Era necesaria una verdadera misión de búsqueda y rescate. La tripulación del Don Claudio cuidó a los supervivientes lo mejor que pudo, y el barco siguió adelante hacia el puerto norte de Manila, llamando por adelantado mientras se acercaban para tener ambulancias esperándolas en el puerto. Entonces, ¿dónde estaban los verdaderos rescatistas? ¿Las agencias y fuerzas gubernamentales que debían ayudar? Bueno, dado que ambos barcos no enviaron una señal de socorro y ninguno utilizó sus radios potencialmente muertas para solicitar ayuda, nadie fue informado de la tragedia de inmediato. Para cuando Don Claudio había llegado al lugar del accidente, había subido a bordo a algunos sobrevivientes, les había brindado atención médica y se había dirigido al puerto. Ya habían pasado varias horas.
De hecho, las noticias del accidente no llegaron al Consejo de Coordinación de Rescate de Filipinas, el plan de respuesta a crisis y contingencias, hasta 8 horas después. E incluso entonces decidieron no hacer nada. ¿Por qué? Porque no tenían contacto con ninguno de los barcos involucrados en el accidente y toda la información que habían recibido era de segunda mano. No sabían las coordenadas específicas del desastre, ni qué había sucedido exactamente en primer lugar. Tampoco sabían cuántas personas se suponía que debían rescatar, ya que el manifiesto del barco listaba alrededor de 1.500 pasajeros a bordo. La lenta respuesta del plan de respuesta a crisis y contingencias refleja la falta de financiamiento, la falta de recursos y la corrupción endémica dentro de las agencias marítimas en Filipinas. Es un problema que se está investigando y combatiendo incluso hoy en día. La Guardia Costera Filipina, es la agencia que realiza misiones de búsqueda y rescate marítimo. También supervisa la seguridad marítima, la protección del medio ambiente, entre otros. Entonces, ¿por qué la Guardia Costera Filipina no apareció de inmediato para rescatar a los pasajeros y la tripulación del MV Doña Paz y el MV Vector cuando recibieron información sobre el accidente? En resumen, porque está criminalmente subfinanciado, sobrecargado y completamente incapaz de hacer su trabajo correctamente. La Guardia Costera Filipina tiene que patrullar 500,000 millas cuadradas de agua, las aguas territoriales alrededor de Filipinas, y una costa que se extiende el doble de la distancia de la costa de los Estados Unidos. ¿Cuánto dinero se le da a la agencia para hacer todo eso? La respuesta es casi nada. Hasta hace poco, la Guardia Costera tenía un total de 13 barcos que podía usar para patrullar las aguas de Filipinas. Casi todos los barcos fueron construidos en la Segunda Guerra Mundial, lo que significa que probablemente estarían mejor en un museo que en el mar. Es complicado para la Guardia Costera hacer cumplir la navegabilidad de los ferries filipinos si no pueden ni con su propia flota. Además, la Guardia Costera Filipina solo tiene 2 cortadores de búsqueda y rescate que puede usar para barcos en peligro. En resumen, está lamentablemente mal preparado para llevar a cabo una misión de búsqueda bien coordinada para miles de pasajeros. Por todas estas razones, el plan de respuesta a crisis y contingencias no envió a la Guardia Costera en una verdadera misión de búsqueda y rescate para buscar sobrevivientes del accidente de Doña Paz hasta 8 horas después de que se enteraron de ello. Durante 16 horas agonizantes, los pasajeros de la Doña Paz flotaron impotentes en el agua, rodeados de tiburones que circulaban y atrapados por un sufrimiento inimaginable. Muchos sucumbieron lentamente y con dolor a quemaduras graves, inhalación de humo, agotamiento o ahogamiento. Sin atención médica o rescate a la vista, la esperanza se desvanecía con cada momento que pasaba. Después de que finalmente se inició una misión de búsqueda y rescate, la Guardia Costera Filipina, la Fuerza Aérea Filipina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que tenía una base cercana, fueron desplegadas para buscar el naufragio y sus supervivientes. No lograron encontrar el lugar de inmediato, pero eventualmente se toparon con los escombros y los cuerpos flotando en el agua. Mientras volaban alrededor del área y circulaban sobre los supervivientes, todos llegaron rápidamente a la misma trágica conclusión. No se encontraron supervivientes. Todos los visibles para los equipos de rescate ya habían muerto. Las semanas siguientes fueron impactantes y trágicas, tanto para las familias de las víctimas como para los locales cercanos. La Guardia Costera Filipina solicitó asistencia a dueños de embarcaciones locales y empresas navieras para recuperar los cuerpos de los pasajeros del Doña Paz. Se hallaron más de 500 cuerpos sin vida. Muchos quedarían sepultados bajo el agua dentro del Doña Paz. Otros habían estado tan cerca de la explosión inicial y del fuego, probablemente quedaba muy poco de ellos para encontrar. Algunos cuerpos aparecieron en las costas de los pueblos pesqueros aledaños. Dado que la respuesta del gobierno para recuperar estos cuerpos fue bastante lenta, los lugareños se vieron obligados a rociarlos con desinfectante y cubrirlos para evitar el horrible olor y la posible contaminación de los cuerpos muertos que les llegara. Algunos cuerpos fueron enterrados antes de ser identificados porque pasaron demasiado tiempo pudriéndose en la playa y los lugareños ya no podían mantenerlos expuestos y en su lugar. Mientras tanto, los sobrevivientes tratados en los hospitales de Manila describían una situación terrible a las autoridades y periodistas, quienes asumían que el barco solo transportaba alrededor de 1.500 pasajeros registrados. Estaban diciendo a cualquiera que quisiera escuchar que, no, el barco tenía muchos más pasajeros con 3 a 4 personas en cada cama y otros acostados en los pasillos en sus propias pequeñas camas o colchones que habían traído consigo.
Pronto los funcionarios se dieron cuenta de que no estaban viendo a más de 1,000 muertos, sino más cerca de más de 4,000 muertos. Incluso mientras sus familias clamaban por sus restos para darles un entierro y despedida adecuados, muchos de estos pasajeros nunca serían recuperados o identificados. La tragedia del Doña Paz se convertiría en el desastre marítimo en tiempo de paz más mortífero de la historia. Quizás se habrían salvado más vidas si se hubiese realizado una misión de búsqueda y rescate de inmediato. Seguramente había más de 24 personas vivas justo después de que el barco se hundió. Muchas más de las que rescató el barco de carga que pasaba podrían haber sobrevivido. De hecho, si las agencias reguladoras y la Guardia Costera hubieran podido hacer su trabajo, es posible que el accidente nunca hubiera ocurrido en primer lugar. El hacinamiento, las licencias vencidas, la falta de certificaciones y las tripulaciones poco calificadas impedían que los barcos zarparan del puerto. Como puedes imaginar, la gente estaba furiosa con Sulpicio Lines. Los familiares de las víctimas se presentaron en grandes multitudes fuera de la sede de la compañía, pidiendo a los ejecutivos que salieran y enfrentaran la justicia. Se iniciaron investigaciones sobre el hundimiento para determinar quién tenía la culpa. Un comité de investigación del Congreso concluyó que ambos barcos, junto con su tripulación completamente incompetente, tenían la culpa. Pero también se cuidaron de señalar que este era un problema mucho más grande que solo estos dos barcos. La completa falta de supervisión y aplicación de regulaciones por parte del gobierno filipino fue otra causa importante del desastre del Doña Paz. La Junta Marítima de Investigación, desconcertantemente, decidió que solo el MV Vector era culpable. Esto a pesar de que el Doña Paz estaba sobrecargado en un factor de 3, guardando los chalecos salvavidas y teniendo a toda la tripulación ya subcalificada, bebiendo en lugar de manejar el barco. Finalmente, se ordenó a Sulpicio Lines pagar hasta 30,000 pesos a cada familia de las víctimas, alrededor de 509 en ese momento. Desde el hundimiento del Doña Paz, Sulpicio Lines ha perdido otros 4 barcos en trágicos accidentes. El problema de seguridad de la compañía se volvió tan grave que el gobierno congeló las operaciones de toda su flota después del hundimiento en 2008 de la Princesa de las Estrellas, en el que 800 personas terminaron muertas o desaparecidas. Lamentablemente, poco después, el gobierno revocó la orden de congelamiento en algunos barcos de la empresa. En cuanto a la causa directa exacta del accidente y cómo el Vector pudo haber chocado contra un ferry de pasajeros sin darse cuenta, es posible que nunca sepamos la respuesta. Los 2 supervivientes del Vector dijeron que estaban durmiendo en el momento del accidente, por lo que no tienen idea de lo que realmente sucedió. El hundimiento del Doña Paz sigue siendo el desastre de barco más mortífero durante tiempos de paz, con poco menos de 4,400 personas muertas, excluyendo a 2 miembros de la tripulación del Vector, y 24 o 26 pasajeros del Doña Paz, dependiendo de cuán confiables sean los relatos de 2 niños supervivientes más. Muchos de los pasajeros están marcados física o emocionalmente de por vida. El número de muertos en este accidente supera con creces la mucho más famosa tragedia del Titanic, en la que se estima que murieron 1,500 personas. Muchos han especulado que el Titanic atrajo mucha más atención debido a la riqueza y al alto estatus social de muchos de sus pasajeros. A esto se suma la opulencia del propio barco y el hecho de que operaba entre naciones occidentales. En comparación, los pasajeros del Doña Paz eran, en su mayoría, trabajadores de bajos ingresos de un país en desarrollo. Y fuera de Filipinas, el desastre sigue siendo menos conocido y en gran medida olvidado, a pesar de que el Doña Paz se hundió 75 años después del Titanic en una historia mucho más reciente. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Si quieres ver más contenido similar, considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MadPack.